Pedro, ¿cómo te estás? Bienvenido. Sí, buenos días a todos. Eh, ¿Tienes frío? Aquí un poquito de frío, pero estamos mejor que en los Estados Unidos. Por lo menos Sí, aquí no definitivo. está tan frío. No, está rico para hacer ejercicio, comer sopita, quedarse en su casa, pero hay que elaborar. Eso es Y así. Pedro, te pregunto, ¿has tenido algún cliente que ha estado fuera de Puerto Rico y ha tenido algún accidente en vehículo por esto de las carreteras congeladas? Mira, este año no, pero en años anteriores sí. Mm. Y como siempre le digo a las personas cuando viajen a fuera de Puerto Rico y por ejemplo vayan a alquilar un carro, que traten de estar seguros que están bien cubiertos con sus cubiertas de seguros y si, si tienen un accidente por desconocimiento de las rutas y desconocimiento del área, ¿verdad? Eh, no vayan a tener problemas económicos serios en caso de que los demanden fuera de Puerto Rico. Por eso mi recomendación es que siempre le pongan límites altos cuando adquieren un carro fuera de Puerto Rico. Exacto. ¿Cuál es el tema que vamos a estar tocando hoy? Ya estamos Pues en mira, febrero, pues eso mucha gente ha eso que me perdido acabas de los decir vuelos. de cuando sales fuera de Puerto Rico y vas a guiar fuera de Puerto Rico es un tema bien importante. Las Me personas gusta tienen mucho. mucho desconocimiento y he visto muchos problemas en ese tipo de acción de alquilar un carro fuera de Puerto Rico. Y como siempre digo, cuando vayan a alquilar un carro, primero traten de comprar un límite de responsabilidad pública alto, ¿no? Estás en un país que no es el tuyo, aunque seamos parte de Estados Unidos, y si ocasionas un accidente, pues vas a pasar un más rato serio allá, ¿verdad? Tanto gastos de abogados, indemnizaciones. Segundo, si alquilas un carro, siempre y cuando, si van varias personas, la persona que hizo el contrato de alquiler, ¿verdad? Si va a tener otro conductor, ese otro conductor, también hay que incluirlo en la póliza de seguros del carro alquilado y pagar por eso, porque eso no te lo van a dar gratuito. Y hay que tener mucho cuidado cuando estamos fuera de nuestro país conduciendo, como le vuelvo a repetir, primero porque no conocemos el área, puede haber un accidente, ¿verdad? Y eso nos va a costar mucho dinero y muchos malos ratos. Independientemente nosotros cojamos un avión y vengamos para Puerto Rico nuevamente, nos pueden emplazar aquí, aunque el accidente haya sido en la Florida, en Nueva York, en New Jersey, en cualquier estado de la nación americana. Exacto. ¿El proceso es igual o es distinto? De Cuando me hablas de cobrar, proceso, ¿qué me quieres preguntar ahí? de cobrarle al seguro cuando tú estás en Estados Unidos y chocaste fuera. Bueno, si estás en Estados Unidos, ¿verdad? Y te digo, pues yo he tenido experiencia, a mí me ha pasado, yo he tenido accidentes fuera de Puerto Rico y, por ejemplo, compraste los seguros correspondientes o los waivers, como dicen los americanos, correspondientes en las compañías de alquiler de autos. Si estás bien cubierto, pues nada, mira, dejas en la llave encima del counter del que rentan y sigues caminando. Pero si hace lo que mucha gente hace, que transfiere el seguro del carro que tienen en Puerto Rico y lo usan allá, pues ahí tendrán un problema, pues entonces ahí tienen que empezar el proceso de hacer esa reclamación en Puerto Rico. Muchas veces te congelan la tarjeta de crédito para ellos garantizarle que le van a pagar los pérdidas. Y créame, eso es tremendo problema. Yo siempre le digo a mis clientes, compren el seguro aunque sea más caro que el alquiler. Eso es mejor gastar esos chavitos allá y uno dormir tranquilo. Y si pasa un accidente o pasa cualquier cosa, no tener esa preocupación encima, tanto emocional, tanto económica. Y, y como siempre les digo, compren el seguro en el car Sí, center para que eviten esos problemas. ese problema. Sí. Oye, Pedro, y cuando ahora con esto de la nieve, el mal tiempo que hubo, el seguro de viaje también cubre esos retrasos. Es que tengo Bueno, esa pregunta.
Déjame aclarar algo con los seguros de viaje, que hay mucha confusión y muchas veces Sí, tiran tienen muchas. un mercadeo que no es el correcto, ¿verdad? Cuando la póliza de seguros de viaje dice que tienes cubierta porque te cancelan el viaje por cancelación de viaje o porque tienes que interrumpir el viaje, ¿verdad? Mientras estás viajando. Cuando habla de cancelación de viaje, no es que la línea aérea te, te retrase el vuelo o te cancele el vuelo. Vean bien las pólizas. Las pólizas, la mayoría de lo que dicen es que si vas a viajar fuera de Puerto Rico y, por ejemplo, te enfermaste y te hospitalizaron y no pudiste viajar, pues ahí es donde entran los reembolsos de lo que no te reembolsaron, porque muchas veces si tienes hoteles alquilados, reservados, o carros reservados, o excursiones, muchas veces te devuelven ese gasto a la tarjeta cuando cancelas. Pero lo que no te devuelvan es lo que el seguro de viajero te va a devolver, siempre y cuando sea lo que está puesto en el contrato del seguro. Como por ejemplo que te enfermaste y no pudiste viajar, se enfermó tu esposa, tu esposo, un hijo, no pudiste viajar, hubo un fallecido cercano a ti en tu familia y no pudiste viajar. Cuando digo fallecido es que se te muera tu papá, tu esposa, un hijo, y tengas que cancelar el vuelo de momento, pues ahí es donde entra el seguro y te va a cubrir los gastos que tuviste por haber hecho esas cancelaciones. Pero no necesariamente es porque la línea aérea te canceló. Eso no lo cubre la póliza de viajeros y las personas tienen la confusión de que eso lo cubre o no lo cubre. Mira, eso no lo cubre la póliza de viajeros. Ok, perfecto. Duda aclarada. Otra Sí. pregunta que tengo aquí que me están haciendo. Por ejemplo, eh, hubo un accidente en el pueblo de Lares donde la persona pierde el control porque tuvo falla aparentemente en el vehículo, pero este tiene un seguro. Si los neumáticos te fallan o algo así, el carro te falla, ¿cómo uno prueba eso y si el seguro lo paga? Mira, cualquier accidente que nosotros ocasionemos, sea porque tuvimos un bajón de azúcar, sea porque nos dio un infarto guiando, sea porque se metió una avispa o una abeja en nuestro carro y perdimos el control del mismo, sea por un fallo mecánico de nuestro carro, por una goma, porque la goma no estaba en buenas condiciones, explotaron, pues siempre y cuando nosotros seamos los responsables de ese accidente, tenemos que cumplir con los gastos que ocasionemos, ¿verdad? Con las pérdidas que ocasionemos. Si guiando le dio un bajón de azúcar y ocasionó un accidente que rompió 5 carros y rompió una verja y golpeó a 2 personas, el responsable es usted, ¿verdad? Por eso es importante, por eso es la importancia de los seguros. Nosotros con nuestras acciones ocasionamos daños, ¿y quién va a pagar esos daños? Los tenemos que pagar nosotros porque nosotros ocasionamos el daño. Es como si yo tuviera mi carro estacionado y pasara una persona y le dio un bajón de azúcar y me aparató el carro. ¿Quién me lo va a pagar? Puede que mi carro tenga un seguro, el seguro me lo va a pagar a mí, pero mi seguro va a demandar a la persona que ocasionó el accidente para cobrarle lo que me pagaron a mí. Por eso es súper importante y como parte de educación, ¿verdad?, al público, yo siempre recomiendo que tengan una póliza de responsabilidad pública para esas pérdidas que nosotros ocasionemos a otras personas, pues tengamos unos recursos para poderlas cubrir, porque si no tenemos que cubrirlas de nuestros propios recursos, sea nuestras propiedades, nuestros ahorros, nuestros ingresos futuros, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados y minimizando el riesgo si nos pasa algo como eso que estamos hablando. Bien interesante ese tema. Pienso que no lo habíamos tocado de lleno, ¿verdad? Sí. Ay, Recuerden otra siempre cosa. algo, cuando nosotros ocasionamos un accidente o ocasionamos una pérdida, tenemos que responder como si a nosotros nos hacen la pérdida. Por ejemplo, nosotros somos los que sufrimos la pérdida porque otra persona nos impactó, nos chocó, qué sé yo. Nosotros queremos que nos paguen. Entonces, si nosotros ocasionamos una pérdida, esas personas que están involucradas, que tuvieron la pérdida, quiere que nosotros le paguemos. Tenemos que ponernos en las dos partes y tenemos que tener recursos y estrategias para cubrir esos costos imprevistos que nos pueden llegar, que nos pueden llevar a la quiebra.
y en gastos legales, en gastos de indemnizaciones. Exacto. Oye, Pedro, te pregunto, eh, últimamente he visto muchas personas con carros bien costosos. Los seguros, todos son iguales para el carro, ¿verdad? De más de $100,000 o un carro que tenga un costo de 60,000, el seguro es Mira, igual. ahí hay dos partes. Para asegurar, si compras un carro costoso porque tienes los recursos para comprarlo y pues tienes que asegurarlo, el seguro de un carro costoso es más caro que el de un carro más económico. Esa es una. Pero la otra es, si nosotros le hacemos daño en nuestro carro a un carro costoso de otra persona, ¿verdad? Le impactamos por la parte trasera en un descuido, o nos cegó el sol y le dimos a un carro costoso. Ahí muchas veces las personas dicen, mira, el carro tiene seguro, sí, tiene seguro, pero ese seguro va a pagar esa pérdida al dueño del carro y el seguro te va a demandar para cobrarte lo que pagó, porque tú ocasionaste el accidente. Y eso es bien importante. Y hablando de carros costosos, cualquier carro ahora mismo es costoso, porque los carros últimamente tienen tantos sensores y tantos equipos dentro del carro que cualquier impacto que nosotros le demos a un carro va a ser costoso por, por, por la reparación de todos esos sensores y todas esas piezas adicionales por seguridad que le ponen a los carros. Y cualquier cantazo le va a costar un montón de dinero. Por eso es importante que tengamos claro que el seguro, si usted solamente lo que tiene es el seguro compulsorio cuando compra el malvete, paga los $99, eso solamente cubre hasta $4,500 para la pérdida del carro que le ocasionaste el accidente. Últimamente $4,500 no está dando para pagar las pérdidas de los carros nuevos. Yo siempre les recomiendo que aumenten ese límite. ¿Cómo lo van a aumentar? Adquiriendo una póliza de responsabilidad pública en su auto. Eso sin contar si en ese accidente hay un herido y lo viene a demandar. Esa póliza de responsabilidad pública también te va a cubrir gastos legales para defenderte en el tribunal y vas a tener unos recursos para indemnizar a la persona que le hiciste el daño. A ver, eso es bien importante que lo tengamos claro y tengamos conciencia sobre eso. Mm. Sí, porque van los gastos del médico, si tuvo un accidente, ¿verdad? Bastante fuerte que la persona... Mucha gente dice que el ACA cubre, sí, el ACA te va a cubrir los médicos, pero los daños emocionales, mentales, físicos, eso no los cubre el ACA. Eso lo tienes que pagar usted como que ocasiona el accidente. Wow, sí que es. Entonces, muchas personas me han dicho que cuando compran, aunque todos los carros sí son costosos, como mencionaste, pero ya cuando un carro llega a 150,000, Uh-huh. 120,000 en adelante, Uh-huh. eh, eres un experto dándole esa seguridad al cliente y también asegurando, obviamente, los vehículos. ¿Hay alguna diferencia? Porque Bueno, son muchos con los los carros que carros, estás... mientras más costoso más el carro, más costoso el seguro, ¿verdad? Esa es una. Cuando tienes el carro y lo tienes que financiar en el banco, quieres proteger la inversión, pues le pones un seguro para proteger eso. Pero lo otro es que nosotros ocasionamos un accidente e impactemos un carro de ese nivel. Eso nos va a costar mucho dinero y muchos problemas. ¿Y cómo lo podemos evitar? Como le vuelvo a repetir, tener una póliza de responsabilidad pública para poder cubrir esas pérdidas si en un momento dado un descuido o un accidente que nosotros podemos ocasionar, y los accidentes pasan en un segundo, pues tener, como vuelvo a repetir, los recursos para cubrir esos costos, que los tenemos que pagar nosotros. Exacto. Bueno, ¿algo más que tú me quieras añadir a estas notas y cápsulas informativas que le brindamos a nuestro público? Asegurar el hogar, asegurarte a ti, asegurar el carro, seguros de cáncer, todos los servicios que brindamos, Pedro. Los seguros se han convertido en parte de nuestra vida y yo lo veo como un gasto necesario para proteger nuestro capital, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra casa, tenemos nuestros ahorros, pues mira, tenemos una herramienta para proteger en caso de que nosotros ocasionemos un daño y tengamos que responder.
y para no tener que utilizar nuestros propios recursos y perder por lo que tanto hemos trabajado. Y por eso es que los seguros son tan importantes, porque son parte de nuestra planificación financiera, como siempre estoy diciendo. Y cuando tienes recursos, pues mira, debes de protegerlo. O si no tienes recursos, pues también debes de proteger que no te vaya a pasar, que vayas a perder los recursos futuros y te vayas a estancar en tu crecimiento porque tuviste una situación donde económicamente tuviste que responder. Exacto. Bueno, ¿a qué número de teléfono te pueden conseguir y en dónde está ubicado? Ok, 787-868-3002. 787-868-3002. Estamos ubicados en la carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguada. Carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguada. Perfecto. Así que todo el que tenga dudas, no dude en comunicarse con Pedro, buscarlo también a través de todas las plataformas de redes sociales. Estamos en YouTube y recuerda que estas cápsulas informativas, al usted darle compartir, va a ayudar a su vecino, se va a ayudar a sí mismo, porque en algún momento dado usted va a necesitar un seguro de cualquier departamento, ya sea para cuidar hasta sus prendas, como para cuidar la casa, el hogar o un seguro de cáncer. El seguro ya se ha hecho parte de nuestras vidas. Eso es así. Pedro, ¿algo más que me quieras añadir? No, yo creo que hemos cubierto prácticamente todo lo que quería decir hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Claro que sí. Gracias, Pedro, a ti por estar con nosotros y sacar de su tiempo, como siempre. Pedro Durán, mi Muchas agente de gracias. seguro. Cuídense. Cuídese, buen día. 787-485-6508 y al 787-868-3002. Recuerda que un seguro de vida es el primer paso para un mañana sin preocupaciones. Así que no te quedes atrás.